Buenas, mi nombre es Wilmer Cortés y yo les voy a hablar sobre el uso de las reglas gramaticales. En este encontramos lo que son los sustantivos, que son las palabras que nombran a una persona, una cosa o un lugar, como por ejemplo Mary, que es María. También encontramos sus tipos, como por ejemplo tenemos el abstracto, que es el que nombra una idea más no algo en específico, como por ejemplo love, que es paz. Tenemos el concreto, que es el que nombra algo en algo físico, como por ejemplo king, que es rey. Tenemos el común, que es el que nombra algo en general más no en específico, como por ejemplo city, que es ciudad. Tenemos los propios, que son los que nombran cosas o lugares, como por ejemplo London, que es Londres. Y tenemos los contables, que son los que se pueden contar, como por ejemplo window, one window, two window, three window, que sería ventana, una ventana, dos ventanas, tres ventanas. En esta también encontramos lo que son los pronombres, que son los que sustituyen el sustantivo para de esta forma no repetirse en la oración, como por ejemplo I, que es yo, y she, que es ella. Tenemos también los personales, que representan personas o cosas, como por ejemplo he, que es él, y you, que es tú. También en esta podemos encontrar lo que son los pronombres demostrativos, que son los que demuestran una cosa o señalan, como por ejemplo that, que es eso. También podemos encontrar los que son los posesivos, que son los que indican que algo me pertenece, como por ejemplo my, que es mi. En este caso, en una oración yo puedo decir my car o my house, que es mi casa, o mi carro. También en esta encontramos los interrogativos, que se usan para hacer preguntas, como por ejemplo what, que es cuál. También tenemos otro tipo, que es los relativos, que son los que vinculan una parte de la oración con la otra, como por ejemplo wo. Encontramos también los reflectivos, que son los que muestran que la acción que está cometiendo la persona no le favorece, como por ejemplo himself, que es mientras. También podemos encontrar otros pronombres, que son los intensivos, que son los que se usan para añadir énfasis, como mi ser, que es mismo. También podemos encontrar otros. Los recíprocos son los que dos o más personas o un grupo de personas hacen lo mismo, como por ejemplo Joe love Kate o Kate love Joe, que esta se traduce como Joe ama a Kate o Kate ama a Joe. En otras también podemos encontrar como los indefinidos, que no se refieren a ninguna persona o cosa, como por ejemplo a 19, que esto significa cualquier cosa. Aquí, si ya parte y dejamos los pronombres y empezamos con los adjetivos, que son las palabras que definen o describen una cosa, como por ejemplo, o una persona, como por ejemplo big, que es grande. En esta también podemos encontrar sus tipos, como por ejemplo el determinante, que es la palabra que se usa antes del sustantivo, y es un ejemplo the, que es él. En este también podemos encontrar los adjetivos que se hacen pasar como sustantivo. Estos son los que se colocan antes del sustantivo y lo describen, como por ejemplo orange juice, que es jugo de naranja. También encontramos otros como los comparativos, que son los que nos ayudan a comparar una cosa con diferencia de la otra, como por ejemplo smile, que es más, más pequeño. Y por último encontramos lo que son los superrelativos, que son los que demuestran cuál de las dos cosas o cuál de las distintas cosas es mejor, como por ejemplo bed,
que es el mejor. Después de aquí encontramos lo que son los verbos. Esta es la acción que hace el sujeto. Y en esta encontramos el verbo, en los tipos, el verbo auxiliar, que es y se usa después del verbo principal, que es, como por ejemplo, am, que es soy. Tenemos el compuesto, que es el verbo auxiliar más el verbo principal. En esta podemos dar un ejemplo como was playing, que era yo estaba jugando en pasado. También tenemos otro tipo de verbo como estático, que son los que expresan un sentimiento o una emoción, como por ejemplo love, que es amar. Tenemos también los dinámicos, que son los opuestos a el estático, como por ejemplo jump, que es saltar. Y por último encontramos los verbos regulares e irregulares. Ahora encontramos lo que son los adverbios, que describen o dan información más detallada sobre la acción que hace el sujeto. Como por ejemplo en este podemos encontrar de grado, que es el grado de la acción, como por ejemplo very, que es muy. También encontramos el de modo, que es la manera en la que se realiza la acción, como por ejemplo well, que es bien. En esto también podemos encontrar otros como del lugar, que es la ubicación donde se está haciendo la acción. Un ejemplo podría ser house, que es casa, es el lugar donde se está haciendo la acción en la casa. Tenemos el de tiempo, que es la hora de la acción, como por ejemplo now, que es ahora. También podemos encontrar el de frecuencia, que es la frecuencia con la que se hace la acción, como por ejemplo always, que es siempre. De duración, que es cuánto dura la acción, como por ejemplo forever, que es para siempre. En esto tenemos los comparativos, que son los que muestran cuál de las dos acciones, de las tres, o indiferentemente cuántas sean, es la mejor. Los superrelativos, y también tenemos los de probabilidad, que se puede dar un ejemplo como por ejemplo possibly, que es posiblemente. En esto también podemos encontrar lo que son las preposiciones, que son las que van ubicadas antes de el sujeto, como por ejemplo to, que es a. También tenemos la conjunción, que es la que une la parte de la oración, como por ejemplo and, que es y. Y por último encontramos lo que es la interjección, que es el sonido al hablar que expresa algo, como por ejemplo a, que es oye. Claro, de otra manera, a, que es oye. Y bueno, esto fue todo, espero que les haya gustado.